Buenos días con todos y vamos a comenzar con un tema que proviene de un cuestionamiento, una pregunta. ¿Fueron las aguas creadas? Yo me baso en lo que dijo el Pablo Vicuña. Cuando vemos el relato bíblico, veamos, en el relato bíblico de Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparentemente aquí no aparece la creación de las aguas y asumimos que las aguas fueron creadas cuando dice que creó también la tierra. Dice los cielos. Yeah. Es decir, en la tierra, como nosotros la conocemos, la tierra está compuesta de una superficie seca, que es la tierra, y también la parte de los océanos que en gran parte contienen las aguas, desde luego también los ríos. Entonces, el relato de la creación nos da a pensar de que con la creación de la tierra ya está creada también allí las aguas. Pero mi pregunta de si las aguas fueron o no creadas tiene un poco más de sustento. ¿Por qué me hago esta pregunta si las aguas fueron o no creadas? Porque como vamos a ver en los siguientes textos, hay algo que se relata en algunos pasajes muy interesantes acerca de las aguas. Por ejemplo, vamos a saltarnos a Génesis 26, al mismo libro de Génesis 26. ¿Capítulo o 1.26? No, Génesis 26, 18. Génesis Okay. 26, 18. Y vamos a leer acerca de Isaac. Isaac, el hijo de Abraham, después de, a ver, ¿qué puso? 18, vamos a poner. Después de su padre, él dice: volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso al pozo le puso por nombre Esec, porque se habían peleado por él. Bueno, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Aquí dice que los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua. No dice de aguas, dice de aguas vivas. Sí. ¿Qué significan las aguas vivas? Entonces, un manantial. ¿Ah? Un manantial. Un manantial, porque a lo mejor el agua corre, ¿sí? Esas son las aguas vivas. Entonces, ¿hay aguas muertas? Quizás digamos que las aguas que están estancadas son aguas muertas, pero como vamos viendo en algunos otros textos de qué tratan estas aguas vivas, es algo bastante interesante. Sigamos revisando algunos otros textos. Vamos a Proverbios 18:4. Vamos a saltarnos un poquito. Proverbios 18:4 y dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa es la fuente de sabiduría. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre.
Aquí hay algo bastante interesante. Entonces dice aguas profundas. También habla de aguas, pero ahora le da otra tonalidad. Dice profundas. ¿Por qué son profundas las aguas que salen de la boca del hombre? Sabiduría. Porque cuando hablamos en muchos símbolos, ¿no? Y lo que hablamos son aguas. ¿Pero qué tipo de aguas son? Pueden ser aguas de vida o pueden ser aguas de muerte. Y dice, y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando la Biblia habla de aguas, parece que está hablando de otra cosa. Sigamos. Vamos a Cantares 4:15. Vamos al libro de Cantares 4:15. Oye, Ñato, aguarda un momento. En otra versión que encontré, mientras que busca Proverbio 18:4, dice, las palabras del hombre son aguas profundas, las palabras de sabiduría son como un arroyo refrescante. Así es. Es decir, a dónde va la intención de esta pregunta es a revisar de qué se tratan las aguas. ¿No? Cuando la Biblia dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿de qué aguas está hablando? Está hablando de unas aguas de sabiduría, de unas aguas que fluyen de la boca del hombre, o de quién también. Veamos. Entonces dice, Cantares 4:15, dice, manantial de los jardines, pozo de aguas vivas que descienden del Líbano. Manantial de los jardines, perdón, veamos un poquito más adelante, atrás, para ver de qué está hablando, ¿no? Está hablando, es un bonito poema, ¿sí? Habla de la esposa, dice, me robaste el corazón, hermana mía, esposa mía, cuán hermosos son tus amores, ¿no? Cuánto mejores que el vino y fragancia tus perfumes, esposa mía, tus labios como un panal destilan miel y leche hay debajo de tu lengua. ¿Sí? Y dice, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, vergel de renuevos, nardo y azafrán, y dice también manantial de los jardines. Está hablando de la esposa, ¿no? Y la esposa le compara, le dice que es un manantial de los jardines. Un manantial, cuando nosotros hablamos de manantial, este manantial implica agua, ¿no es cierto? Manantial que está brotando. ¿Brotando de dónde? De una tierra, y cuando los manantiales brotan, generalmente los manantiales brotan agua cristalina y pura. Cuando salen de la tierra ya sale el agua purificada. Veamos, Jeremías 2:13. Vamos un poquito más adelante, Jeremías 2:13. Y aquí nos vamos metiendo un poquito más en el significado de las aguas vivas. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esto es un poco más interesante. ¿Quién es la fuente de agua viva? Dice, porque me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Comenzamos con Isaac, y cuando Isaac cavó, encontró pozos de aguas vivas. Él no encontró pozos rotos, cisternas rotas que no retienen el agua. Él encontró pozos de aguas vivas. ¿De qué aguas está hablando? Aquí dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. El mismo creador es fuente de agua viva. Y ahora saltémonos un poquito a Juan 4. Ya nos vamos a saltar a ver en dónde aparece las aguas. Perdón, Ñato. En otra versión de los Jeremías 2:12, mientras que encuentra Juan 4 no sé cuánto,
Dice acá, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, número uno, que soy fuente de agua viva, y me han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Así es, así es. Entonces, ¿quién es la fuente de agua viva? O como aquí habla, aguas, Dios. el Creador. ¿Creó Dios las aguas? Veamos. La pregunta a la que estamos tratando de encontrarle respuesta. En Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, ¿qué son las aguas? Aquí las aguas, cuando comienza a relatar la escritura, las aguas de vida son una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que proviene del Creador. Cuando Él dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Y viene Jesús, el Hijo de Dios, y dice, yo le daré, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, entonces el origen del agua y más que nada de las aguas vivas, las aguas fueron creadas por Dios o ya existían antes. ¿Por qué? Si provienen del Creador, antes de que el Creador hiciera, a lo mejor las aguas sí existían. Por eso, en el relato del Génesis, muy posiblemente no aparece, regresemos aquí, no aparece que las aguas, dice Dios, que fueron creadas. Más abajo nosotros vemos en el detalle que dice, y dijo Dios en la luz, y después hizo las plantas, después hizo los animales, pero no hay un relato específico acerca de las aguas. ¿Qué son las aguas? Las aguas son la fuente de agua que salta para vida eterna. Y es más, nosotros podemos, si recordamos, cuando Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán de aguas vivas. Entonces, estas aguas que relata la Escritura son o se refieren a la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos en la Escritura las aguas, dice, yo soy fuente de agua de vida. Entonces, esta fuente de agua de vida que proviene del Creador es la misma palabra del Creador. Veamos, vamos a comparar un poquito los textos. Veamos en Hebreos 11. Ángel, Marcos, en otra versión dice aquí, pero el que bebe el agua, perdón, otra vez, rewind. Pero el que bebe del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna a través de su palabra. Entonces, a través de su palabra. Justamente estamos hablando de las fuentes de agua viva, son la palabra que nos va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de su palabra obtenemos vida eterna. Entonces, cuando habla la Biblia de aguas vivas, está hablando de la palabra de Dios. ¿Con qué creó Dios su creación?
Esto ya lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿Con qué creó Dios todo lo que existe? Veamos en Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo fue hecho por medio de la palabra. Y también podemos ver esto en 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste. A ver, repitamos un poquito más lentamente el asunto, tratando de entender de qué nos habla aquí el apóstol Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también tierra. ¿De dónde provienen los cielos y la tierra? Que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces, ¿fueron creadas o ya existían antes? Las aguas, el símbolo de las aguas en la escritura es su palabra. Este verso lo los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, cuando aquí dice del agua, está hablando de la palabra de Dios. Y todo lo que fue creado, incluyendo la tierra, como nosotros vimos anteriormente, fue creado por medio de la palabra, ¿cierto? Es decir, fue creado por medio del agua. Y aquí lo confirma el verso que dice, la tierra proviene del agua. Entonces, las aguas son anteriores a la creación de los cielos y la tierra. Y las aguas simbolizan la palabra de Dios. Por eso es que dice que en nuestro interior correrán ríos de aguas de vida. Y no está hablando de agua física, sino que está hablando de unos ríos de sabiduría que son fruto del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? Vamos ahora a Juan 1:1. Vamos al libro, al Evangelio de Juan 1:1. Y dice... Marco, en otra versión de lo que tú acabas de decir, pero más amplificada, de 2 de Pedro 3:5 y 6, dice acá, ellos olvidan voluntariamente que Dios construyó el mundo con un gran diluvio, lo que habla el Pablo Vicuña, mucho después de crear los cielos y la tierra con una orden suya. También con su palabra había separado la tierra de los mares, creación de Dios. Pero lo que tú dijiste fueron creadas por medio de un gran diluvio. El diluvio se construyó el mundo sí, por medio de un gran diluvio. Con un gran diluvio mucho después de crear los cielos y la tierra. Bueno, en esta versión los pasos son un poquito diferentes. Pero bueno, la idea que vamos confirmando de todas maneras a lo largo de estos versículos es de que las aguas son la palabra de Dios. Sí, eso estamos claros. Por eso es que dentro de nuestro corazón correrán ríos de aguas de vida. Ahora, aquí en este verso de Juan, dice, al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En otras versiones, en este mismo, vamos a ver,
por ejemplo, esta versión dice, en el principio ya era la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, ahora es mucho más complejo todavía porque hemos visto que la palabra es las aguas, ¿no? Y si las aguas son la palabra, aquí dice, y la palabra era Dios. Las aguas eran Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando? Cuando nosotros leemos en Juan, en esta versión dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. En realidad, esto ya nos está diciendo en nuestra mente de que está hablando acerca de su hijo, del Mesías. Está relatando acerca de cómo se manifestó el Mesías, pero nos da a entender de que el Mesías, el verbo, la palabra, ya era desde el principio. Es decir, la fuente de agua de vida, que dice, yo soy fuente de agua viva, eso dice en el Antiguo Testamento. Jesús dice, yo le daré a él a tomar de fuente de agua de vida eterna. ¿Cierto? ¿Por qué dice que va a dar a darnos de beber de fuente de agua de vida eterna? Porque él mismo son las aguas, es las aguas que saltan para vida eterna. Porque él mismo es la palabra de Dios. Es decir, aquí nosotros podemos confirmar que la palabra era Dios. No sé qué versión tienes tú, ñato, ahí de Juan 1:1. Ok, yo tengo una que encontré, a propósito, voy a empezar a cobrar por esto, ¿eh? Por favor, más respeto, ¿no? Yo también tengo fuente de ingreso. A ver, dice acá en versículo 1:1, dice en tres versiones que encontré aquí, no, pero más que todo me baso en una, dice ahí, antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios porque aquel que es la palabra era Dios. Perfecto, ¿no es cierto? Está hablando de la palabra y aquel que es Aquel. la palabra era Dios. ¿Quién es aquel? Exacto. ¿Quién es aquel? ¿Quién conocemos nosotros como el aquel? Está hablando de Jesús, en hebreo Yeshua. Está hablando de que él mismo era Dios. Bueno, ahora que ya llegamos a entender un poquito esto, vamos a pasar a los dibujos, que es una de las cosas que yo creo que es mejor para a la hora de explicar. Entonces vamos a escribir la palabra. La palabra dijimos que son las aguas. A ver, perdón, un momentito. Son las aguas. Algo pasó. ¿Sí? ¿Ah? La palabra son las aguas y más que nada las aguas de vida eterna. ¿Sí? Aguas de vida eterna. Si es que la palabra, perdón, pongámosle aquí también, es igual. La palabra también es igual al verbo, ¿cierto? ¿Ah? Si es que la palabra es el verbo, ¿cómo se explicaría, cómo se definiría al verbo? El verbo nosotros conocemos, por ejemplo, en el Apocalipsis. En el Apocalipsis dice, yo soy, vamos directamente al texto para no equivocarnos, pasamos. En Apocalipsis, tengo otro, Apocalipsis 21:6. Vamos a Apocalipsis 21:6. A ver. Apocalipsis 21:6. Y dice, y me dijo, hecho es.
yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué es ser el alfa y la omega? ¿Cierto? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, el alfa y la omega, tal como está escrito en Apocalipsis, vamos a ponerle por aquí, ¿no? El alfa y la omega, vamos a ponerle otro colorcito. Alfa, un poquito menos, así. Alfa y omega, ¿sí? Alfa y omega es también lo mismo, principio, a ver, perdón, principio y fin. Principio y fin, ¿no es cierto? Alfa y omega, principio y fin. Cuando decimos alfa y omega, ¿de qué nos estamos refiriendo? Alfa y omega, la letra alfa es la primera letra del alfabeto griego. Entonces vamos a ponerle así, ¿cierto? Alfa y omega, la última letra del alfabeto griego. Cuando está hablando de alfa y omega, en realidad está diciéndonos con todo el alfabeto. Otra forma de decir todo el alfabeto. Lo que nosotros diríamos de la A a la Z. ¿Recuerdan cuando vemos algún libro por ahí dice la A, Z de cualquier ciencia? De la mecánica, de la panadería, de cualquier cosa. La A a la Z resume todo lo que se debe saber acerca de un determinado tema. Cuando en la Biblia encontramos principio y fin, y sabemos que el verbo es todo lo que es, toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, ¿con qué fue escrita? Con todas las letras. Y desde la perspectiva que yo intento siempre dar en la escritura, estas palabras de principio a fin fueron escritas en hebreo. Y en hebreo las letras son Aleph y Tav. Es esta. Aleph, Tav. Que se leen al revés, ¿no? Aquí le vamos a poner un poquito más grandes. Aleph, Tav. ¿Bien? Las letras Aleph simbolizan, vamos a ponerle aquí, bueno, ¿no? Así. Las letras Tav simbolizan o tienen el mismo símbolo de AZ o de alfa y omega. ¿Qué significa el Aleph Tav? El Aleph Tav significa de la primera letra del alfabeto hebreo hasta la última letra del alfabeto hebreo. Con todo el alfabeto hebreo se escribe la palabra de Dios. Por lo tanto, el verbo se le puede simbolizar también por las letras Aleph, Tav. El verbo aquí sería el Aleph, Tav. ¿Cierto? Bien, ahora yo les voy a mostrar la versión de la Biblia en hebreo, en Génesis 1:1. Y vamos a encontrar una cosa muy curiosa. Vamos a Génesis 1:1. Oye, ñato, aquí encontré lo que tú estás hablando, dice acá de la A y la Z, aquí dice en Apocalipsis, 21:6, dice, hay una exclamación, dice, hecho está, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber gratuitamente el manantial del agua de vida. Te recuerdo, yo soy la A y la Z. Perfecto. Entonces, estamos hablando de lo mismo.
¿cierto? La A a la Z le decidimos Correcto. poner en español lo que traducían tradicionalmente está escrito como una referencia al alfabeto griego. Pero yo me tomo el atrevimiento de decir de que en realidad todo eso fue escrito por un judío, el judío Juan, y el idioma de nacimiento del judío Juan es el hebreo. Y el judío Juan conocía Génesis 1:1 en la forma que lo vamos a ver ahora. Cuando Besheret, right? Perdón. En hebreo sería Besheret. Bereshit. 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 Mi pronunciación es un poco rusty. Bueno, entonces ahora dice, y de paso es una buena ocasión, estamos hablando acerca de Jesús y según la perspectiva que trato de promover, el nacimiento de Jesús fue en esta fecha. No fue en diciembre, fue el día lunes por la noche, en luna llena. ¿No? Y estamos celebrando, de acuerdo al calendario bíblico que celebran los judíos, estamos celebrando la famosa fiesta de Sukkot, o las cabañas. En la fiesta de las cabañas es cuando nació Jesús. Y por lo tanto, el estudiar acerca de Jesús es un tema aquí, en esta fecha. Y veamos por qué regreso al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero aquí hay algo escondido. Dijimos que las aguas no fueron creadas. Veamos qué aparece si yo pongo la versión hebrea aquí de Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice estos caracteres en hebreo que están aquí, ¿sí? Que se pronuncian, voy a simplemente a pronunciar, se lee de derecha a izquierda. Dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. ¿Ah? Entonces, la traducción palabra por palabra sería, en el principio, es esta palabra, en el principio, ¿sí? Dice bara, creó. Elohim es Dios, creó Dios. Pero aquí hay una palabra que ningún traductor tradujo. Dice et Hashamayim. Hashamayim significan los cielos. Esto de aquí, esta palabra es los cielos. La letra G, esta letra inicial, es el artículo, dice los cielos, y dice otra vez, esta B de aquí es I, y aquí dice otra vez et, pero tampoco fue traducida. Y dice luego la tierra, otra vez este artículo con la letra G, ¿sí? Que simboliza la tierra. Entonces, esta G, esta letra de aquí es la misma letra de acá. ¿Eh? Pero los traductores cuando tradujeron, dijeron, esta palabra de aquí no se traduce. Está de más. Esta palabra no tiene significado. Esta palabra, el Génesis diría, en el principio creó los cielos y la tierra. Pero no tiene una traducción adecuada. Y de hecho, en varios versículos a lo largo de toda la Torah, esta palabra no se traduce. Ahora, vimos nosotros hace un momento que estas dos letras, esta palabrita chiquita, eran, vamos a copiarle, ¿no es cierto? Eran lo que habíamos visto aquí, el Aleph Taf. Entonces, esto que copié, lo voy a poner aquí al lado. ¿Bien? Es tal como está escrito. Es tal como está escrito en Génesis. Entonces, pero nosotros vimos
que estas dos letras significan el verbo. Si estas dos letras significan, está hablando de las aguas de vida eterna, por lo tanto está hablando de, vamos a ponerle Jesús, ¿no es cierto? Jesús. Está hablando de Jesús, o en hebreo, Yeshua. Está hablando de Jesús. Que el verbo, la palabra, estaba al principio, eso dice Juan. El verbo, la palabra estaba en el principio, y por lo tanto, ¿cuál es el principio? El principio es Génesis 1. Génesis 1:1. Entonces, Jesús está en el principio. Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y veamos un poquito más del detalle de lo que dice Juan en ese verso. Vamos a regresar a Juan, a Juan 1:1. A ver, Juan 1:1. En el principio ya era la palabra y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, esto de aquí, este detalle, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Por quién? Por esta palabra. Por él fueron hechas. Esa palabra, ese verbo que es Jesús o Yeshua. ¿Sí? Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y como dijimos, a este mismo verbo, a esta misma palabra son las aguas, ¿no? Como vimos aquí, las aguas de vida eterna. Entonces, las aguas no fueron creadas. Las aguas existieron desde el principio, porque las aguas simbolizan a este mismo maestro. ¿Sí? Vamos a ponerle de este color. A estas aguas de vida son el mismo Jesús, el mismo Yeshua. ¿Por qué? Porque él es desde el principio. Él es la fuente. Cuando vimos en Jeremías que Dios dice, yo soy la fuente de agua de vida. Esa fuente de agua de vida es la palabra. Y la palabra es el mismo Jesús, el mismo Yeshua. Entonces, cuando nosotros tenemos que conocer a Dios, si tenemos que conocer a Dios, tenemos que beber de esa agua de vida. Porque en nuestro mundo físico, el agua es el elemento vital. El elemento vital para que exista vida en la tierra es el agua. Ahora, vamos a esta otra referencia. Si el agua es el elemento vital físico, el agua espiritualmente también es nuestro elemento vital para que nosotros tengamos vida. Y el agua de vida es el elemento vital para tener la vida eterna. Entonces vamos a poner aquí el agua de vida es el elemento vital para tener vida. Entonces, la vida eterna, para tener vida eterna tenemos que beber del agua de vida. Y el agua de vida es el conocimiento de su Hijo, de Yeshua. Porque conociendo a Yeshua, conocemos al mismo Dios, porque dice, yo soy fuente de agua de vida. Ahora, el agua en nuestra fórmula química, ¿cierto? El agua la conocemos como H2O. Y para quienes recuerdan un poquito de química, los números atómicos de el hidrógeno. El hidrógeno, el número atómico es, ¿quién recuerda? El número atómico del hidrógeno es 1. Y el número atómico del oxígeno es
8. Bien, si es que tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, le vamos a dibujar de esta forma. Aquí vamos a dibujar un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Será diferente, le vamos a hacer así. ¿Sí? 2 átomos de hidrógeno aquí. ¿Sí? Y estos van a estar enlazados de esta forma. La estructura molecular de esta molécula es muy interesante por el ángulo que hay entre estos 2 hidrógenos, ¿no? Y el análisis de todo esto es también muy espiritual. Tiene muchas connotaciones espirituales. Veamos, este es oxígeno y estos son 2 hidrógenos. Y vamos a poner aquí hidrógeno e hidrógeno por acá, ¿no? El hidrógeno. La molécula del agua que está estructurada en 3, ¿sí? Es un triángulo. Está basado en un triángulo. Acuérdense, en la Biblia, los triángulos, los 3, cuando hay 3 ahí, es como en la física que nosotros conocemos. Si tenemos 2 apoyos, se cae. Si tenemos 3, está firme. Entonces, el oxígeno nos da esa idea. La molécula es una molécula firme. Pero ¿cuánto vale entonces la molécula? Si tenemos 2 átomos de hidrógeno, entonces aquí ya tendremos el valor de 2, ¿no? Y si el hidrógeno, hay 2 hidrógenos, valen 2, y el oxígeno es 8, ¿sí? ¿Cuánto suman 2 más 8? Suman 10. ¿A qué nos da idea de el número 10? Este número 10, el valor molecular del agua, de los 10 mandamientos, que se resumen, toda la Biblia está resumida en los 10 mandamientos. Entonces, hay esta equivalencia, ¿no? Esta equivalencia entre el agua física y el agua de vida, ¿sí? Que los dos suman 10. Y estos 10 mandamientos, en realidad, desde el punto de vista hebreo, no son 10 mandamientos. Y de hecho, Pablo también resume y dice que toda la ley se resume a una sola cosa. Jesús dijo que se resumían a 2 y Pablo dice se resumen a una sola cosa. ¿Por qué se resumen a una sola cosa? Porque 10 más 0 es de todas maneras 1. Entonces dice, ¿a qué se resume la ley? La ley se resume cree, dice, en Dios y amar al prójimo como a uno mismo. En todo esto se resume la ley, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Pablo. Entonces, cuando hablamos de las aguas en realidad no fueron creadas. Las aguas existían y fueron el motivo de la creación, fueron la fuente de toda la creación. Las aguas simbolizan la palabra de Dios y la palabra de Dios que proviene a través de su Hijo, Yeshua, que de paso en esta fiesta, él nació. Navidad deberíamos celebrarlo en septiembre, no en diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos celebrarlo en septiembre? Acuérdense de los pastores, ¿no? Los pastores cuando estaban en el campo, estaban pastoreando sus ovejas. Esta es una época muy apropiada para salir al campo y estar durmiendo en la noche. Cuando vinieron los ángeles a anunciar la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús en una noche, fue una noche muy apacible. De hecho, esta fiesta se llama la fiesta de la alegría. ¿Por qué la fiesta de la alegría? Porque es una fiesta que está estrechamente relacionada con la venida del Mesías.
Y en esta fiesta vemos que efectivamente el Mesías se manifestó, la luz del mundo se manifestó y era en una época en que era muy posible estar en el campo, los pastores de estar en el campo para que vengan los ángeles y se les aparezca. Pero no en una época tan fría como diciembre. Tú conoces, ñato, que en el hemisferio norte, diciembre, es alrededor del 25, comienza a hacer mucho frío y cae mucha nieve. ¿Cómo puede estar uno en el campo pastando las ovejas en diciembre? De hecho, en el hemisferio norte, hasta los animalitos les cubren debajo de sus casas en grandes bodegas, ¿cierto? Para que no se mueran de frío. Entonces, ¿cómo sabemos que Yeshua nació allí? Es un asunto un poco más interesante que esto implica conocer un poquito más ciertos detalles de la escritura, pero por ejemplo, la referencia que se tiene es del nacimiento de Juan. Y Juan nació de acuerdo a una estructura de los sacerdotes, podemos reconocer bajo una secuencia de los sacerdotes que cumplían su tiempo en el templo. Y entonces se puede determinar que 6 meses después nació el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios nació en una época como esta, y de hecho al final de esta fiesta se celebra otra fiesta llamada la fiesta de la alegría de la Torá, en donde se hace una procesión. Los judíos tienen una costumbre de sacar los rollos de donde los tienen guardados y salen a dar las vueltas por las calles alrededor de sus casas. El origen de las procesiones que nosotros conocemos en el mundo católico es este. Siempre nos preguntamos, deberíamos preguntarnos el origen de muchas costumbres que nosotros tenemos, ¿en dónde se originaron? Por ejemplo, los curas cuando daban la misa de espaldas, ¿por qué hacían de espaldas? Porque también lo copiaron de la forma en que los judíos aparentemente tenían sus servicios, decían de espaldas y cantaban o todavía cantan, en vez de leer, cantan la Torá. Y por eso los curas tomaron esa idea de cantar misa y cantar misa de espaldas. Las procesiones que nosotros conocemos del mundo católico, de sacar a la Virgencita o a Jesús del Gran Poder o cualquiera de todas las versiones, a dar vueltas por las calles, esta provienen de estas costumbres de en esta época que todo el tiempo los judíos toman sus rollos y salen a dar vueltas por las calles, pero a diferencia de las costumbres católicas, ellos salen con alegría, salen cantando, danzando. Y lo que ocurre en las procesiones, católicas son muy tristes, porque sacan a Jesús cargando la cruz y entonces hay mucho lloro, ¿no? Bueno, además, en esta fiesta, de paso, ya que aprovechando que tenemos una persona que conoce más o menos acerca de estos temas, en esta fiesta de esta semana, ¿por qué se le llama la fiesta de las cabañas? La fiesta de las cabañas significa construir una cabaña en la intemperie, ¿sí? Para poner unas ramas aquí arriba. Por eso se le llama también la fiesta de las enramadas, ¿sí? Se ponen ramas encima y unas paredes como para cubrir esto un poco. Y se pone aquí una mesa para estudiar. Durante toda esta semana hay que estudiar, ¿sí?
¿Qué es lo que estoy más o menos dibujando y que es conocido en nuestro medio? Estoy dibujando más o menos una cabaña de un año viejo. Los años viejos en nuestro medio se construyen de esta forma, copiadas a las costumbres establecidas en la Biblia. Yo no voy a referir solamente como costumbres judías, las costumbres establecidas en la Biblia en la fiesta de las enramadas. Enramadas, la fiesta de las enramadas o fiesta de las cabañas. Lo que se hace durante toda la semana es venir, comer, estudiar, danzar, etcétera. Durante toda una semana, dejar de vivir en el lugar en donde estamos para vivir afuera. ¿Para qué? Está escrito de que tienen que vivir aquí por una semana para recordarse, yo les saqué de la tierra de Egipto. Y cuando hablamos de la tierra de Egipto, está hablando de nuestras, nos ha sacado de toda nuestra esclavitud. ¿De qué estamos esclavos? Estamos esclavos del pecado. Entonces, para recordar que antes fuimos esclavos y después pasamos por el desierto, fue establecida esta costumbre para recordar toda esa historia de estar en el desierto. Para recordar además de que en este mundo somos de paso, estamos temporales, no somos de aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos y por lo tanto, para adquirir esta ciudadanía que está en los cielos tenemos que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? La palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La palabra de Dios, como vimos, es la fuente de aguas de vida. ¿Bien? Y la fuente de aguas de vida está refiriéndose a lo que nosotros conocemos como Jesús, que en hebreo es Yahshua, que es el verbo hecho carne, el verbo que vino a mostrar la luz en el mundo. Y esa luz vino a nacer en un pesebre como este, en un pesebre como esto que nosotros celebramos aquí como años viejos. ¿Y qué hacemos cuando celebramos años viejos? Aquí le ponemos a un viejito sentado en una silla, ¿sí? Y normalmente le ponemos aquí una botella, ¿sí? Una botella y un montón de carteles para burlarnos de él. Nuestras costumbres, inclusive esto está relatado en un libro por un señor Pérez Espinel, de las costumbres del origen de nuestra fiesta, la fiesta de los años viejos. Él dice claramente que la fiesta de los años viejos es lo que se conoce como la quema del judío. Y así nació esta fiesta en Guayaquil, como la quema del judío. Y cuando nosotros estamos celebrando el año viejo y quemando el año viejo, en realidad estamos quemando, de acuerdo al origen de la fiesta, le estamos quemando a un judío. Pero esta fiesta está estrechamente relacionada con la fiesta de las enramadas en la que estamos ahora. Y en esta fiesta de las enramadas nació Jesús, la fuente de agua de vida, que si nosotros tomamos, vamos a tener vida eterna. Por lo tanto, estas aguas, las aguas que menciona la Escritura, curiosamente no se menciona el origen, no se menciona que fueron creadas. ¿Por qué no fueron creadas? Porque se refiere a la palabra de Dios, se refiere a Jesús, que no es parte de esta creación, porque Él fue el mismo motivo, por Él fueron hechas. Cuando nosotros logramos entender todas estas cosas, ¿qué nos debería hacer? Nos debería motivar a reflexionar un poco más, a reflexionar que lo que estamos leyendo, cada letra de lo que estamos leyendo tiene que tener un contexto especial, un contexto mucho más divino, un contexto espiritual, porque cada palabra, cada frase, cada
bendición que está allí es una bendición que proviene del mismo Creador. Y por eso el mismo Creador dice, me han dejado a mí que soy fuente de aguas de vida. Y esas fuentes de aguas de vida, viene Jesús y dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy la fuente de aguas de vida. Entonces, espero que este conocimiento nos dé un poquito de pensar y nos llene de alegría. Acuérdense que esta es la fiesta de la alegría. Si vamos al asunto religioso, esta es una fiesta de la alegría y debemos celebrar también Navidad aquí. Cuando celebramos en diciembre es una costumbre que no sabemos de dónde se originó, pero la verdadera fiesta de la Navidad está alrededor de estas fechas.